¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les había anunciado que tras el informe presidencial correspondía pues hacer un análisis pormenorizado, que no lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer los expertos. En función a ello, quiero agradecer la presencia en el set de Todo a Pulmón de Iván Finot, economista, exfuncionario de la CEPAL, magíster de la Universidad de los Andes de Colombia. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches también para Juan Antonio Morales, profesor de la Universidad Católica Boliviana y también expresidente del Banco Central, economista. Buenas noches. Buenas noches, María René, un placer estar aquí. Bueno, yo quisiera rescatar de ustedes las primeras impresiones de lo que ha sido esta locución presidencial, donde se transmite una confianza. El presidente en su discurso ha dicho, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien en este momento, gracias a las reservas internacionales y fiscales. Bolivia, a diferencia de claramente Venezuela, incluso de otros países que se han beneficiado de la bonanza petrolera, está en una situación mucho mejor. O sea, ahora estamos bien. El pronóstico para el próximo año creo que es relativamente realista. El problema es para más adelante, porque los precios del petróleo ya bajaron de $20 el barril. Hace un par de años pronosticábamos que esto iba a ocurrir justamente cuando Irán entrara o volviera al mercado mundial del petróleo. Así que para el futuro, personalmente, yo no veo posibilidades de poder mantener el actual ritmo de crecimiento. ¿Cuán bien estamos? Si estamos bien, ¿cuán bien estamos? Mire, María René, yo creo que los 10 últimos años han sido años extraordinarios para Bolivia. Bolivia nunca ha tenido tasas de crecimiento tan altas de manera sostenida. Bolivia nunca ha tenido esas exportaciones tan voluminosas que llegaron a $12.000 millones. Ya que frecuentemente se hace referencia al pasado, a los gobiernos previos, ¿no? Las exportaciones, el 2005, estaban un poquito por encima de $1.200 millones, mientras que se ha llegado en los mejores momentos de este país, habrán caído este año, ¿no?, a $12.000 millones. Ahora, gran parte del desempeño extraordinario de la economía boliviana se explica también por un desempeño extraordinario de la economía internacional. Desempeño que ha terminado hace 2 años, ¿eh? Pero decir, ¿no es cierto?, que la buena situación boliviana se explica enteramente por la demanda interna y por las políticas seguidas, no resiste al más mínimo análisis técnico, ¿no? Entonces, en previsión de lo que pueda pasar hacia adelante, ¿no?, hay que pensar en cuán sostenible es este modelo, dado los cambios en el contexto internacional. Y hay 2 cambios en el contexto internacional que son bien importantes. Bueno, ya hasta diría 3. Primero, 3 para nosotros. El primer cambio es lo obvio ya, que es la caída en los precios de nuestra exportación, que es una caída radical. Hemos pasado de encima de $100 el barril de petróleo por debajo de 30, ¿no? Estaba entre 28 y 29 ayer, estaban disputándose. Y también, ¿no es cierto?, las condiciones de endeudamiento externo se han endurecido, ¿no? Hay un incremento en la tasa de interés internacional, ¿no? Además, hay un aumento en la percepción de riesgo de toda la región latinoamericana. Eso no está confinado a Bolivia, es toda la región latinoamericana que está siendo percibida por los mercados financieros como región de más riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que las posibilidades de financiamiento, ¿no?, externo, habida cuenta de que Bolivia pudiese endeudarse, porque su nivel de endeudamiento es bajo todavía, se han vuelto mucho más escasas, mucho más difíciles. Y el tercer elemento es de que Bolivia, el crecimiento boliviano
fue jalado también durante mucho tiempo por el crecimiento de los países vecinos, ¿no? Particularmente de Brasil. Brasil está en una recesión profunda, ¿no? La Argentina no se sabe muy bien si van a llegar a superar sus problemas. Aún los países estrella de la región, que eran Chile y Perú, ¿no?, están con grandes dificultades. Entonces, eso va a repercutir también internamente, ¿no? Es siempre difícil decir que se va a tener una buena casa en un mal vecindario, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando. Pero eso nos han estado diciendo todo este tiempo nos han dicho, tenemos una buena casa en un mal vecindario, nosotros crecemos, los otros no. Y se ha manejado mucho el argumento del crecimiento de la demanda interna. Hablemos de la demanda interna. He leído algún artículo que tenía como punto central en que las cifras, si son presentadas ampliamente, de manera general, son cifras que te dicen que vamos bien. Pero si entramos al desglose, de pronto encontramos resquebrajaduras que pueden ser preocupantes. ¿Cuál es su interpretación? Bueno, la demanda interna, en el caso boliviano, no proviene de la dinámica de una industria orientada al mercado interno, como podría ser el caso de países incluso como Argentina, que tienen una industria desarrollada. En el caso de Bolivia, la demanda interna se origina casi enteramente en el precio de los hidrocarburos y más específicamente en la inversión pública y en el gasto público. O sea, tanto el gasto de funcionamiento del Estado en empleados públicos como en inversión han aumentado enormemente respecto al PIB en relación a lo que estábamos en 2005. Concretamente, la inversión pública en 2005 significaba el 6.6% del Producto Interno Bruto. En 2014... Sí, en 2005 el 6.6% del Producto Interno Bruto. En 2014 significaba el 13.8% del PIB. O sea, ha habido un incremento en la participación de la inversión pública realmente impresionante. Mientras lo que era la inversión privada de origen nacional, que en 2005 significaba el 5.3% del PIB, o sea, algo menos que la inversión pública, en 2014 esta participación ha bajado al 4%. 4%. Al solo el 4% del PIB. Esto corresponde a un modelo de desarrollo económico adoptado por el partido de gobierno, que es un modelo que confía fundamentalmente en el Estado para el desarrollo económico y se privilegia primordialmente lo que es la inversión pública, lo que es el gasto público, y más bien en los hechos se desestimula a la iniciativa y la actividad privada. No solamente esta cifra respecto a la participación de la inversión privada nacional es bastante elocuente, en vez de aumentar bajó, sino que en el último año, en 2015, el registro de empresas de las que pagan impuestos, ¿en dónde? Fundaempresas. En Fundaempresa, por primera vez ha caído. O sea, todo está orientado a desalentar a lo que es la iniciativa privada, a lo que es el emprendimiento, a que los jóvenes cuando salgan de la universidad estén buscando cómo desarrollar lo que han aprendido, porque eso los va a beneficiar. Todos son obstáculos para la inversión, para la iniciativa privada, sobre todo para el pequeño emprendimiento, porque la gran empresa, bueno, en muchos sentidos es bastante monopólica, está bastante instalada. Lo que importa aquí es cómo alentar a los pequeños. Pero la orientación, el modelo económico en vigencia, es un modelo estatista. Esa es su orientación. La pregunta es, esto que ha tenido tan buenos resultados, gracias a los precios internacionales, esta bonanza única, que tal vez cualquier modelo hubiera tenido buenos resultados, ¿es sostenible o no? La respuesta es claramente no. ¿Es sostenible en el concierto internacional actual o, como dice un analista peruano, independientemente de lo que pase en el mundo, la economía boliviana va
tener su propia dinámica en función al modelo que se tiene y en función a que no se necesita ni siquiera la intervención de agentes privados, ya sean nacionales o internacionales. ¿Por qué? Porque todo está rotando bajo un modelo estatista. Sí, María René, el problema yo creo que Iván y tú también han tocado el tema de fondo, es la sostenibilidad de este modelo en el tiempo, ¿no? Es un modelo que durante mucho tiempo ha sido financiado con los recursos extraordinarios que nos venían de la bonanza exportadora, ¿no? Eso ha cesado, digamos, a mediados de 2014, ¿no? Ya desde 2013 comienzan a caer los precios de las exportaciones y el petróleo cae un poco más tarde, ¿no? Entonces, se está desplazando ese financiamiento hacia el endeudamiento, ¿no? A la deuda externa. Ahora, sobre todo deuda externa, ¿no? Deuda de los chinos, deudas de proveedores, que a mí me preocupan muchísimo, ¿no? Porque las deudas de proveedores son, créditos de proveedores son poco transparentes, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Créditos pues, son poco transparentes porque los costos de ese endeudamiento no aparecen claramente. Aparentemente son ventajosos, tasas de interés interesantes, pues se desquitan en el precio, ¿no? Entonces, si este vaso vale 10, entonces los que dan esos créditos de proveedores le van a cobrar 20, aunque le bajen una tasa de interés de 1% o de 2%. Entonces, Bolivia ha contratado con los chinos, ¿no? Después ha venido una gran misión alemana a colocarles también productos, ¿no? Créditos de proveedores, ¿no? Y así por delante, los españoles están tratando de colocarle un crédito para un tren en Cochabamba, el tren en Santa Cruz. Entonces, Bolivia se va a endeudar, ¿no? No es malo per se endeudarse, ¿no? Pero hay que ser, sobre todo en estas épocas, muy selectivo, ¿no? Y los peores créditos que se puede tener son justamente los créditos de proveedores. Hay una gran experiencia internacional que viene desde antes, ¿no? Y yo me acuerdo, y voy a ser anecdótico, cuando venía el presidente del Parlamento Español a Aznar a Bolivia, ¿no? Yo estaba en el Banco Central, siempre me moría de miedo a que nos viniera a colocar una serie de productos aparentemente en condiciones ventajosas, ¿no? Entonces yo tendría muchísimo cuidado. Ahora, el endeudamiento en los mercados privados de capital, como ya lo ha hecho el gobierno, ¿no? El año 2012 y 2013, lo podrá hacer todavía posiblemente, pero en condiciones mucho menos ventajosas que el 2012 y el 2013. Pero un poco para concluir sobre esto, María René, ¿no? Sostener un crecimiento basado en deuda es posible si se es muy selectivo con el uso de la deuda. Que no nos vaya a pasar lo que nos pasó en la década de los años 70 y de los años 80, ¿no es cierto? Que también se presentaba, se ha dicho de paso, en esa época las tasas de crecimiento en los años 70 eran más altas que ahora, ¿no? Las tasas de crecimiento del PIB, pero a costa de un gran endeudamiento que hizo crisis y que le reventó en las manos al doctor Siles Suazo. Ahora, ese tema está siendo analizado. Han habido varios estudios que están viendo no solamente lo que hay, los efectos del endeudamiento en Bolivia, sino en toda la región, nefastos, porque se necesita, no sé cómo calificar esto, una precisión meridiana para poder decir, me endeudo para esto. Es como uno hace en la casa, ¿verdad? Exactamente, María. Hay que pensar bien con quién se endeuda, para qué se endeuda y si va a poder pagar, porque si no te tumba la casa. Exacto. Efectivamente, o sea, estoy completamente de acuerdo con Juan Antonio y con lo que tú acabas de decir. El endeudamiento se justifica solamente si la inversión que se va a hacer con ese endeudamiento es más rentable que lo que vamos a pagar por intereses, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es nuestra experiencia internacional en ese sentido? Un estudio reciente demuestra que mientras Brasil y Colombia han crecido entre
1950 y 2010 a una tasa de 2,3% de producto por habitante. En todos esos años, estamos hablando de 60 años, 2.4, perdón. 2.4 y Chile a 2.3. Bolivia ha crecido solo al 0,8%. Por debajo de Bolivia se encuentra solamente Haití. Venezuela. Ah, Venezuela. Entre los países estudiados. Entonces, ¿cuál es la causa de este bajísimo crecimiento en comparación a los países hermanos? Es simplemente el mal uso de la deuda externa. Justamente ese estudio demuestra, como acaba de decir Juan Antonio, que en la década de los 80 el Producto Interno por habitante de Bolivia decreció al 2,8%. ¿Qué quiere decir eso? Es muy fácil endeudarse. Para los gobiernos, muy inconveniente porque muestran obras, pero después hay que pagar la factura y la factura la pagan los pueblos, ¿sí? Primordialmente a través de la inflación. Llega un momento en que el país ya no puede pagar la deuda porque no tiene ingresos de dólares, entonces renegocia con los acreedores aplican penalidades, el gobierno del momento puede que salga del problema, pero el siguiente tiene que hacer frente a un endeudamiento acrecentado con penalidades y finalmente ocurre lo que ocurrió en la década de los 80 con Bolivia. El país terminó pagando con un decrecimiento al 2,8% anual por habitante en su producto. Entonces, ese es el riesgo que corremos ahora si nos endeudamos mal, justamente en el momento en que están cayendo los precios del petróleo y por tanto del gas. Esta tendencia va a continuar cuando se negocien las nuevas condiciones con Brasil y Argentina. Posiblemente ya no se va a tomar en cuenta el precio del petróleo sino del gas, pero en todo caso con seguridad es mucho menor el ingreso de dólares que va a tener Bolivia por venta de gas, también de minerales e inclusive de electricidad. O sea, la buena noticia es que no todo va a ser gas. El gobierno proyecta exportar también electricidad. Otro componente importante es el turismo. Eso va en la buena dirección. Eso lo hace más sostenible el crecimiento boliviano. Pero lamentablemente creo que todavía por mucho tiempo vamos a seguir siendo dependientes de la extracción de gas. Y eso nos lleva a otro problema. O sea, Bolivia es un país que vive del extractivismo. ¿Hasta cuándo? Ese es otro tema, podemos hablarlo en otro momento. Siguiendo este análisis, pareciera que los años bisagra, los años duros a venir, si acaso se corroboran las proyecciones del gobierno de iniciar ingresos por exportación de energía eléctrica a partir del 2020, vendrían a ser el 2018 y el 2019. ¿Cierto? ¿No? ¿O se necesita una bola de cristal para hacer estas proyecciones? En la economía no. Es siempre muy difícil predecir lo que pueda pasar en el futuro. Yo raras veces me arriesgo a hacer predicciones, ¿no? Pero sí sé de la experiencia histórica, ¿no?, que los proyectos antes de madurar demoran una gran cantidad de tiempo. Fíjense simplemente con la planta de fertilizantes de Bulo Bulo, cuán demorado está. Los proyectos de exportación de electricidad no van a madurar el año 2019 ni el 2020. Probablemente, si es que maduran alguna vez, va a ser más adelante. Fíjese lo que ha pasado con el Mutún, que está ahora en todos los titulares. Tanto tiempo para renegociar esa operación con el Mutún, ¿no? Entonces se ha perdido tiempo precioso, ¿no? Entonces uno siempre tiene, y eso es fruto de la experiencia, se dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Fruto de la experiencia es que estos proyectos tardan mucho en madurar, ¿no? Tardan mucho en ejecutarse. Ojo que estamos con la dinámica Morales, ¿eh? La dinámica Morales es apretar el acelerador. Puede apretar el acelerador en algunas cosas, pero ¿por qué no ha apretado en Bulo Bulo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha apretado con el Mutún? Y así uno puede tener una lista por delante de varias cosas.
para cosas pequeñitas, ¿no? Como canchas de césped artificial, no se necesita mucha ciencia ni se necesita mucho tiempo, ¿no? Entonces allí se procede rápidamente, ¿no? Pero para las otras cosas, ¿no? Para construir hospitales de tercer nivel, eso va a tomar tiempo, no es inmediato. Ahora, yo creo que Iván ha tocado un punto con el que coincido completamente y que yo apoyaría muchísimo. Es el tema de en qué condiciones uno se endeuda, ¿no? ¿Bajo qué condiciones? El endeudamiento per se no es malo, vuelvo a insistir, ¿no? Pero si uno se endeuda en términos muy caros, y ahí tomo el punto de Iván, que es absolutamente correcto, el rendimiento de las inversiones tiene que ser mayor que la tasa de interés, ¿no? Y eso hay que verificar, ¿no? No estamos siempre seguros. A mí me llama la atención, por ejemplo, de que no hayan evaluaciones de proyectos completos, ¿no? Se nos presenta una agenda, un nuevo plan de desarrollo, ¿no? Que va con la agenda patriótica. Se olvidan de hacer una evaluación del Plan Nacional de Desarrollo del 2006, ¿no? Que no se ha cumplido en lo más mínimo, ni en la parte cuantitativa, ni en la parte cualitativa. Para citar simplemente la parte cualitativa, se hablaba de un tipo de cambio real competitivo, ¿no? Nada de eso se ha tocado. Y en la parte numérica, bueno, los planes, ningún plan que yo conozca, tal vez solamente el plan Bohan de los años 40, se ha cumplido a cabalidad, pero ayudan los planes de desarrollo a ordenar el programa de inversiones públicas y a movilizar a la población en pos de las metas que están previstas en los planes de desarrollo. Pero no ha pasado nada de eso con el plan de 2006. Tampoco creo que vaya a pasar con este plan que se ha anunciado en diciembre de este año. La agenda patriótica es bella la agenda patriótica en términos de lo que se puede hacer en este país, ¿no? Incluyendo la felicidad espiritual y cosas así, ¿no? Pero no nos dice cómo se va a llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una agenda patriótica sin decirnos cómo se va a llegar? Bueno, ahí está, es el desafío de la economía y de la política. ¿Sabe qué? Que define nuestro presente y nuestro futuro. Por eso es importante entender, leer y consultar a los expertos. Las gracias a Juan Antonio Morales por acompañarnos esta noche, las gracias a Iván Finot también por acompañarnos esta noche y las gracias a usted. Le pido que siga con nosotros. Tenemos de todo en el Todo a Pulmón de hoy.